Vamos a hacer ahora algunos ejercicios de la guía sobre látices, pero que son más bien de corte teórico. Entonces, veamos por ejemplo el punto 12. En el punto 12 me pide probar que para todo par de elementos en una látiz, si la la máxima cota inferior entre A y B es A, la mínima cota superior entre A y B es B. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero que nada, como es un sí solo sí, tenemos que probar dos cosas. Primero, que si A y B es A, entonces, es decir, tomando esto como hipótesis, probar que A o B es B. Y segundo, probar que si A o B es B, entonces A y B es A. Entonces, en este caso, la hipótesis sería esta. Entonces, ahí lo que hice fue una descomposición de el sí y solo sí. Entonces, para demostrar esta primera parte, recordemos que como esto es una látiz, bueno, entonces partamos de, usemos esta hipótesis y vamos a partir de B, ¿sí? Entonces, podemos salir de A o B y llegar a B, o podemos salir de B y llegar a A o B. En este caso conviene salir de B porque, si recordamos, en una látiz se cumplen las leyes de absorción. Que las leyes de absorción lo que dicen es que para cualquier elemento X, X o X y Y me da X, y que X y X o Y me da X. Estas se llaman leyes de absorción. Entonces, como tenemos un único elemento B, utilizando la ley de absorción, entonces esa ley de absorción, podemos poner que esto es B o A y, perdón, B o B y A. ¿Por qué elijo B y A? Porque B y A es lo que voy a tener en mi hipótesis. Ahora, si utilizamos la ley conmutativa de Lie, esto lo podemos poner como B y, perdón, B y no, sino BO, A y B. Y ahora, por la hipótesis 1, A y B lo puedo cambiar por A, así que esto sería B o A, y B o A ahora por la conmutativa del O lo puedo escribir como A o B. Y entonces aquí lo que hemos probado es que A o B es igual a B, que es lo que había que probar en esta primera parte. Bueno, y ahora vamos a hacer algo similar para la segunda, para hacer la demostración. Ahora en realidad vamos a partir de A, y entonces también aplicamos la ley de absorción, pero como aquí tengo 1, aplicamos la segunda ley de absorción. Entonces esto va a ser A y A o B. Entonces hoy utilizamos la ley de absorción. Y ahora, utilizando la hipótesis 2, por hipótesis 2, A o B lo cambio por B, así que esto va a ser A y B, y ya está. Hemos probado que A, utilizando la hipótesis y las leyes de las hipótesis y las leyes de absorción de la látiz, que A y B es igual a A. Entonces esa sería la prueba del ejercicio número 12. Pasemos al 13. En el punto 13 me pide probar las leyes que se llaman de idempotencia. Entonces recuerden aquí que en realidad en la segunda definición de una látiz, la que era la definición axiomática, estrictamente uno tenía en la definición tres cosas: las leyes conmutativas, las leyes asociativas y las leyes de absorción. Esas eran estrictamente las tres leyes, es decir, pongo conmutativas, asociativas y de absorción porque son tanto para el I como para el O, o sea, son dos aquí, dos aquí y dos aquí, que serían estas dos. Y lo que yo les había comentado es que algunos autores ponían como cuarta ley las leyes de idempotencia dentro de la definición de látiz de la forma axiomática, pero que estrictamente nosotros íbamos a colocar en la definición solamente las tres primeras, pues les iba a mostrar en los ejercicios que la idempotencia en realidad se puede mostrar a partir de las otras.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a considerar en la definición axiomática solamente las tres primeras y la idempotencia va a ser un teorema, pues podemos dar una prueba. Entonces, en realidad hay que probar dos cosas, que A y A es igual a A, es decir, en realidad por más que no lo dice, este ejercicio tiene A y B, entonces en la parte 1 lo que tenemos que probar es que A y A es igual a A. Bueno, y para la demostración vamos a hacer lo siguiente. Partimos de A y A, por ejemplo. Pero como valen las leyes de absorción, entonces por ley de absorción, esto lo podemos escribir como A y en lugar de A podemos escribir A o A y B, ¿sí? Utilizando la primera ley de absorción. Y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente, es decir, aquí lo que utilizamos fue reemplazar la A, esta A por, que sería esta, la reemplazamos por todo esto, ¿sí? Donde la B toma la función de la Y y la A toma la función de la X. Vamos a llamarle ley de absorción 1 y ley de absorción 2. Entonces lo que utilizamos fue la ley de absorción número 1. Y ahora cuando tenemos esta expresión, ahora la podemos asociar a esta con la segunda ley de absorción. Entonces la asociación que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a decir que esta A es esta X y todo lo que está en el paréntesis sería X o Y, es decir, este sería X, que sería la A, es decir, esto es X y todo esto sería la Y que está en el paréntesis. Entonces en realidad utilizando nuevamente esa ley de absorción, esto me da A, que es lo que quería probar. Partimos de A y A y llegamos a A. Entonces acá lo que utilizamos es nuevamente la ley de absorción, pero ahora la segunda. En realidad, por esto es que les decía que en realidad la idempotencia es más bien un teorema, no un axioma de la definición, pues se puede probar a partir de las anteriores, más no solamente de las anteriores, sino que se puede probar solamente con las leyes de absorción. Quedaría para hacer algo muy similar, que hay que usar las dos leyes de absorción, pero en el orden contrario, la segunda ley de potencia, esta se las dejo como tarea, pues es muy similar a lo que he hecho recién. Bueno, pasemos al punto 14. En el punto 14 me pide probar que L es una látiz y me pide que en la látiz defino una relación de la siguiente manera, que para todo A que pertenece a la látiz y para todo B que pertenece a la látiz se define una relación que es subconjunto de L por L, tal que A se relaciona con B si y solo si la mínima cota superior entre ellos es B. Bueno, entonces me pide probar que esta nueva relación es una relación de orden parcial. Entonces, como dice de orden parcial, se refiere a orden amplio parcial, es decir, tenemos que probar que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que probar que la relación en cuestión es reflexiva, antisimétrica y transitiva, como hacíamos en el caso de los copos. Y en realidad lo que nos piden probar es que bajo esta nueva relación el conjunto L es un copo. Bueno, entonces comencemos con la reflexiva. Entonces, en el caso de la reflexiva, lo que hay que probar es que para todo A que pertenece a L, A se relaciona con A. Entonces, bueno, la demostración sería así. ¿Cómo? Por otro lado, L ya sabemos que es una látiz, y donde este es el O de la látiz, como L es látiz, por idempotencia,
por idempotencia, sabemos que A o A es igual a A, ¿sí? La ley de idempotencia aplicada al O. Pero si comparamos esto que está aquí con esto que está aquí, esto implica, por la definición de nuestra relación, que A se relaciona con A. Y entonces, por lo tanto, luego la relación en cuestión es reflexiva. Pasamos a la antisimétrica. En la antisimétrica tenemos que probar que para todo A que pertenece a L y para todo B que pertenece a L, si A se relaciona con B y B, no voy a poner esa palabra porque aquí se puede confundir con el I de la latis, lo voy a escribir en lenguaje castellano, y B se relaciona con A, esto implica que A y B son iguales. Entonces, recordemos que en esta siempre tenemos dos hipótesis, entonces vamos a poner, vamos a poner por hipótesis 1, si A se relaciona con B, eso implica que A o B es igual a B. Y por hipótesis 2, si B se relaciona con A, esto implica que B o A es igual a A. Pero ahora, esto a su vez es equivalente, ya que por la propiedad conmutativa del O es equivalente a decir que B o A es igual a B. Y entonces, como B o A es igual a A y B o A es igual a B, entonces concluimos que, por lo tanto, B o A igual a A y B o A igual a B, que serían este y este, implica que A es igual a B. Luego, la relación en cuestión es antisimétrica. Entonces, la relación en cuestión es antisimétrica. Bueno, y finalmente nos resta probar que es transitiva. Vamos a hacerlo por aquí. En la transitiva tenemos que probar que para todo A que pertenece a L, para todo B que pertenece a L y para todo C que pertenece a L, si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces, dije que no iba a usar ese símbolo para que no se confunda con el I del ínfimo, entonces vamos a poner la palabra en castellano, y B se relaciona con C, entonces, es decir, no confundir ese símbolo del I del ínfimo con el símbolo I de la lógica que usábamos antes. Tenemos que probar que A se relaciona con C. Entonces, en nuestra demostración, por hipótesis 1, si A se relaciona con B, esto es equivalente a decir que A o B es igual a B. Y por hipótesis 2, si B se relaciona con C, esto equivale a decir, por definición de la relación, que B o C es igual a C. Entonces lo que podemos hacer es sustituir la B que está en la segunda proposición por, es decir, sustituir la B por A o B. Entonces luego reemplazo hipótesis 1 en hipótesis 2 y lo que obtenemos es, en lugar de B, A o B o C. Y esto utilizando la asociativa me queda que esto es A o B o C, y B o C es igual a C, así que esto me queda que es A o C. Y por otro lado,
Ahora, para probar que es transitiva tenemos que probar básicamente que A o C me da C. Entonces veamos que nos da A o C. Ahora, C utilizando la hipótesis 2 lo puedo reemplazar como A o B o C, ya que C es igual a B o C. Y esto lo podemos poner como A o B o C por la asociativa. Perdón, vamos a escribirlo prolijo. La asociativa del O. Y A o B por la hipótesis 1, esto había sido por la hipótesis 2, esto es por la hipótesis 1, esto me da B o C, y B o C me da C nuevamente por la hipótesis 2. Por lo tanto, A se relaciona con C y la relación en cuestión es transitiva. Bueno, entonces de esa manera hemos probado que esta relación así definida es de orden parcial. Bueno, en realidad ahora es lo que les voy a mostrar antes de seguir con la teoría es cuál es la conexión entre las dos definiciones de látices. Entonces, primero vamos a recordar un poquito, bueno, recuerden que acabamos de probar que esto es una relación de orden parcial. Entonces, la conexión que hay entre las dos definiciones es la siguiente. Primero recordemos, la primera definición es que L con una determinada relación de orden es látiz si L con esa relación es copo y existe supremo, o vamos a poner así, y existe la mínima cota superior de A y B y la máxima cota inferior de cualquier subconjunto A y B para todo A y para todo B que pertenece al conjunto. Es decir, una látiz era un copo donde para cualquier subconjunto de dos elementos yo podía calcular el MCS y el MCI. Y la segunda definición de látiz, lo que me decía es que un conjunto con dos operaciones cerradas en L es látiz si se cumplen las siguientes tres propiedades. La primera era que se tenía que verificar la conmutativa para cada una de las operaciones B y A. Segundo, se tenía que verificar la asociativa para cada una de las operaciones, es igual a A o B o C. Lo mismo para el I, A y B y C es igual a A y B y C. Y tercero, se tenían que verificar las dos leyes de absorción porque ya vimos que la idempotencia no es necesaria. A y B me da A, y la segunda es que A y A o B también me da A. Entonces, estas eran las dos definiciones de látices. Entonces, con lo que hemos hecho hoy, hemos establecido los elementos para pasar de una a la otra. Entonces, con esto que hicimos recién en el punto 14, hemos establecido los elementos para pasar de la definición, de la segunda definición a la primera definición. Entonces, ¿cómo uno pasa de una látiz definida como operaciones a una látiz definida como relación de orden amplio parcial? De la siguiente manera. Dada la látiz con dos operaciones O e I, que sabemos que cumplen estas tres propiedades, definimos la relación subconjunto de L cuadrado definida como A se relaciona con B si y solo si A o B es igual a B, y en realidad también podríamos haber puesto, por eso acá lo pongo con un no, A y B es igual a A, pues ya vimos en el ejercicio 12 que si A y B es igual a A, eso es lógicamente equivalente a tener que A o B es igual a B.
Luego, si existe la mínima cota superior, o mejor dicho, de la siguiente manera. Como en realidad ya establecimos que la látiz L es, que las operaciones de O e I eran cerradas, entonces como existe la mínima cota superior para todo A y B, para todo subconjunto A y B, y la mínima cota superior y máxima cota inferior para todo subconjunto A y B, y esta operación es de orden parcial, pues lo acabamos de probar recién en el ejercicio 14. Luego, L con la relación de orden así definida es una látiz que induce el mismo orden que la látiz original L o I. Entonces, en realidad, para pasar de la tenemos que mostrar que las dos definiciones son equivalentes. Entonces, para ir de la segunda a la primera, uno lo que hace es definir tiene que definir a partir de las operaciones una relación de orden, y esa relación de orden la define así, como hicimos en el ejercicio 14. Ahí probamos que es de orden parcial, y el hecho de que las operaciones sean cerradas me garantizan que el MCS y el MCI van a existir para cualquier subconjunto. Y la otra parte de la primera definición a la segunda, ya algo les anticipé en la teoría. Aquí tenemos al revés. Sabemos que sea L con una determinada relación, una látiz, con lo cual L con esta operación es un copo, y existe el MCS, es decir, según definición 1, es decir, sea una látiz según la definición 1, es decir, para todo subconjunto de dos elementos existe el MCS y el MCI. Luego se define en L que para todo A que pertenece a L y para todo B que pertenece a L, A o B es la mínima cota superior del subconjunto A y B, que como para todo subconjunto existe, va a ser cerrada, y el A y B se define como la máxima cota inferior entre A y B. Entonces, luego L con esas dos operaciones es una látiz que induce el mismo orden que la látiz original con la relación de orden. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno pasa entre las dos entre las dos definiciones de látiz. En un caso, define la relación de orden a partir de A o B igual a B, o A y B igual a A. Y como ya mostramos en el ejercicio 14, se puede probar que es un copo, y el hecho de que el O y el I sean cerradas me garantiza que siempre existe el MCS y el MCI. Y en el otro caso, sabiendo que tenemos una relación de orden cualquiera, uno define el O y el I como el MCS y el MCI van a ser cerrados porque por la primera definición existe para todo subconjunto A y B. Y luego lo que sí faltaría, que no lo vamos a hacer porque eso sí ya es un poco más complicado y se va de los alcances del curso y además llevaría mucho tiempo, faltaría verificar que estas dos operaciones así definidas verifican los tres axiomas de la segunda definición. En realidad lo pueden encontrar en la bibliografía que está hecho, pero van a ver que es bastante extenso y tiene sus detalles complejos, ¿sí? Pero esta sería la conexión que hay entre las dos definiciones de látices, que quería esperar hasta haber hecho estos ejercicios para que vean cómo se manejan en la teoría, para luego contarles estrictamente cuál era la relación entre ambas definiciones. Bueno, y ahora vamos a empezar a cerrar este video con los ejercicios 15, 16 y 17. Ya el resto de lo que quedaría en la guía tendría que ver con álgebras de Boole, que primero tenemos que ver la teoría. Aquí en el ejercicio 15 particularmente lo que nos están pidiendo es probar que
cualquier elemento de la látiz puede escribirse de manera única como la unión de otros elementos de la látiz, que son particularmente los elementos irreducibles por unión. Bueno, recordemos una cosa, en el mundo de las látices se le suele llamar unión a la operación de LO, y si bien existen otros, porque vimos en un ejemplo del video pasado en un ejercicio práctico que había otros, pero básicamente pueden pensar en los elementos irreducibles por unión en los átomos. Si para que sean solamente los átomos uno le tiene que poner una condición más a la látiz, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio 16, pero básicamente para simplificar el razonamiento pueden pensar en los átomos. Entonces que cualquier elemento de la látiz se puede escribir de manera única, haciendo simplemente la operación de O entre varios otros elementos, y esos varios otros elementos serían básicamente, bueno, no necesariamente átomos, pero elementos irreducibles por unión. Y que esa manera de escribir a cualquier elemento como el O de otros elementos depende únicamente del orden, pero es decir, los elementos que componen la unión son siempre los mismos. Es decir, esto sería equivalente a cuando uno trabaja en álgebra con el teorema fundamental de la aritmética, que establece que cualquier número se puede escribir, exceptuando por el orden, de manera única como un producto de sus factores primos. Es decir, los factores que componen al número son siempre los mismos, los factores primos. Solamente puede cambiar el orden, es decir, depende si yo escribo 2 por 3 por 5 o 5 por 2 por 3, pero el número es el mismo, los factores que componen al número es el mismo. A diferencia de ese caso de la aritmética, en la aritmética 7 por 7 me da 49, no me da 7, no existe la idempotencia, pero en el caso del O y del I sí existe la idempotencia, entonces uno aquí puede asumir tranquilamente que estos elementos son todos distintos, pues si fuesen iguales, por la idempotencia uno los escribiría una sola vez. Entonces vamos a traer algunas definiciones a la cabeza para traer algunos datos. Un elemento que pertenece a la látiz se llama irreducible por unión si cuando se puede escribir como la unión de otros dos elementos implica que es igual a uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene la situación que este fuese A, que este fuese X y que este fuese Y, en realidad esta situación no puede pasar, pues como A debe ser igual a alguno de ellos, supongamos que es igual a la Y, en realidad esto se reduce a esta situación ya que la A y la Y son el mismo. Entonces, como habíamos dicho en la teoría, que un elemento sea irreducible por unión, básicamente lo que significa es que tiene un único predecesor, ¿sí? Entonces, que sea irreducible por unión significa que tiene un único predecesor. Y otra cosa que nos conviene ir trayendo a la cabeza para lo que vamos a hacer es que cuando un elemento, o sea que para cualquier elemento perteneciente a la látiz, ese elemento siempre precede a la unión de sí mismo con otra cosa de la látiz, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos una situación así, A, B, este sería A o B, entonces claramente A precede a A o B. Si tuviésemos esta situación que están en el mismo camino, este es B y este es A, este sería A o B, entonces A precede a A o B porque cualquier elemento se precede a sí mismo, ya que la relación, por estar formando parte de una látiz, es reflexiva. Y si tuviésemos esta situación donde B es el O, claramente A precede a B. Entonces, siempre, esto sería algo así equivalente a lo que decíamos en conjuntos, que cualquier conjunto es subconjunto de la unión de sí mismo con otra cosa, o la ley de adición de la lógica. Bueno, entonces habiendo dicho eso, vamos a intentar probar lo que pide el ejercicio 15. Primero que nada, como la látiz es finita, siempre va a ser posible escribir un elemento como unión, mediante la unión de otros elementos de la látiz, particularmente elementos irreducibles por unión. Lo que nos faltaría probar es que esa manera de escribirlo es única. Entonces, básicamente, para que se den una idea, uno comienza, dado un elemento A que pertenece a la látiz, es decir, uno lo que puede hacer es escribo A igual a X o Y con X, Y elementos de la látiz,
Si son irreducibles por unión, ya está, se termina la demostración. Si no, descompongo, pongo x igual a x1 o x2 igual a y1 o y2, y al hacer el reemplazo terminamos obteniendo que a es x1 o x2 o y1 o y2. Si son irreducibles por unión, la demostración termina, y si no, vuelvo a descomponer x1, x2, y1 y y2. El proceso en algún momento termina, ya que L por hipótesis es finita, ¿sí? Entonces en algún momento voy a llegar a los elementos que sean irreducibles por unión. Y se obtiene, en ese caso, el elemento X original como la unión de una cierta cantidad de elementos X sub j, donde los X sub i son irreducibles por unión. Entonces, siempre es posible escribir por este algoritmo un elemento de la lattice. Perdón, yo le puse X, pero X y eran estos. Este en realidad es A, el elemento original. Entonces siempre uno puede terminar escribiendo, si la lattice es finita, un elemento como la unión de elementos irreducibles por unión. Entonces, para probar que es única, hacemos como hacemos siempre. Supongamos que A, que pertenece a la lattice, se puede escribir de dos maneras, como la unión de elementos irreducibles, como la unión de elementos de la forma B sub i, y a su vez como la unión de elementos de la forma C sub j, donde los B sub i y C sub j son irreducibles por unión. Irreducibles por unión. Ahora, por la propiedad que vimos anteriormente, que yo la voy a llamar aquí numeral, que es esta que dijimos que la podíamos considerar parecida a la adición, entonces cualquiera de los miembros de esta unión va a preceder a toda la unión. Entonces, por lo que dijimos en numeral, un elemento B sub i que pertenezca a esa unión va a preceder a toda la unión, es decir, por aquí intermedio voy a tener en algún momento B sub i, y a su vez va a preceder a toda la otra unión, porque por hipótesis son iguales. Pero a su vez, si recuerden que en una lattice también habíamos visto una propiedad que decía que era la que me permitía conectar las dos definiciones, que si A precede a B, eso era equivalente a decir que el i entre ambos me daba el primero de ellos. Entonces, en este caso, además, vamos a tener que B sub i va a ser igual a el resultado de B sub i, y particularmente en este caso, lo que cumpliría B sub i sería A y toda la unión sería B, va a ser el i de B sub i con toda la unión, particularmente con cualquiera de estas dos uniones. Yo voy a tomar la que dice C, con la unión de los C sub 1 o C sub P. Y ahora, como estamos suponiendo que la lattice es distributiva, esto va a ser B sub i y C sub 1 o B sub i y C sub 2, o así hasta llegar a B sub i y C sub P. Pero como B por hipótesis es irreducible por unión, entonces quiere decir que cuando se escribe como la unión de varias cosas, B sub i tiene que coincidir con alguno de ellos. Entonces luego existe K tal que B sub i es exactamente B sub i y C sub k, es decir, alguno de estos términos. Y entonces en este caso esto implicaría que B sub i
precede a C sub k por la misma propiedad que usamos recién. Similarmente, o vamos a poner por un razonamiento análogo, por un razonamiento análogo, vamos a llegar a la conclusión que un C sub k se podría escribir como que precede a un B sub q. Entonces, combinando estas últimas dos cosas, continuamos por aquí, luego uno obtendría la relación que B sub i precede a C sub k y que C sub k precede a B sub q. Pero como, por lo que yo les expliqué anteriormente de la idempotencia, como los B sub i, como los elementos B sub 1 hasta B sub n son distintos, ¿sí? Son distintos, que fue esto que explicamos al comienzo, solo se puede cumplir si se cumple que B sub i es igual a C sub k y es igual a B sub q. Entonces luego hay una relación 1 a 1 entre cada B sub i y C sub j. Luego resulta que las dos escrituras que teníamos para A terminan siendo la misma. Luego B sub 1 o B sub n es igual a C sub 1 o C sub p, y la escritura de A en función de elementos irreducibles es única, que era lo que queríamos probar, ¿sí? Bueno, este fue como el concepto de elementos irreducibles por unión es un concepto bastante profundo. Fue una demostración donde uno tiene que tener claros los conceptos. Bueno, vamos a hacer algo que es relativamente similar para el ejercicio 16. Y luego les voy a dar algunos comentarios sobre el 17 porque es parecido y se los dejo como tarea. Entonces veamos el ejercicio 16. Entonces en el ejercicio 16 me pide probar que si la látiz es complementaria, los únicos elementos irreducibles por unión son sus átomos. Siempre, por supuesto, se refiere a elementos, los únicos elementos se refiere a los que son, por supuesto, distintos del mínimo. Que esto es lo que yo les comentaba anteriormente, que básicamente en el punto anterior lo podían pensar como que fuesen los átomos. Estrictamente, si la látiz es complementaria, son exactamente los átomos los únicos irreducibles por unión. Bueno, entonces supongo que un elemento A que pertenece a la látiz es irreducible por unión, y no es átomo, ¿sí? Es decir, vamos a hacer la demostración por absurdo, por contradicción. Entonces, luego A tiene un único antecesor, pues vamos a escribir más prolijo, tiene un único antecesor, pues estamos suponiendo que es irreducible por unión, antecesor, B, donde B no es el mínimo, pues estamos suponiendo que A no es átomo. Como B no es el mínimo, bueno, recuerden que yo estoy poniendo 0, pero que no necesariamente es el número 0, sino que se tiene la costumbre en la bibliografía sobre látices de utilizar el 0 para el mínimo y el 1 para el máximo. Entonces, como B no es el mínimo, eso implica que su complemento no puede ser el máximo, el 1. Entonces,
busco una relación entre A y el complemento de B para poder utilizar la relación de órdenes y hacer algunos cálculos. Entonces, si A precede al complemento de B, ocurriría lo siguiente. Que B, por hipótesis, es el predecesor de A, y A su vez estaríamos diciendo que precede al complemento de B, con lo cual si uno calcula el O entre B y B complemento, como están conectados por un camino, me daría B complemento, pero por definición de inverso, por definición de complemento, B o B complemento me debería dar 1 y 1 en este caso es distinto del complemento de B. Entonces luego A no precede a B, complemento, con lo cual A y B complemento precede, o vamos a escribirlo, para eso tenemos los símbolos, con lo cual A y B complemento precede a estrictamente, es decir, tiene que ser, en realidad de esta escritura se cumple el menor. Estrictamente. Luego, quiere decir que A y B complemento a su vez también precede a B, pues B es el único predecesor de A. Es decir, tenemos esta situación, tenemos A lo precede B y A y B complemento tiene que estar aquí, pues ya sabemos por este razonamiento que hicimos acá por contradicción que A no puede estar debajo del complemento de B y a su vez como B es el único predecesor de A por hipótesis, entonces este a su vez tiene que estar antes que B en el orden. Luego intentemos calcular A y B complemento para intentar obtener una cota. Entonces A y B complemento sabemos que va, por las propiedades que estuvimos charlando en el ejercicio anterior, que va a preceder a la máxima cota inferior entre B y B complemento, que esto no es ni más ni menos que B y B complemento y que es 0. Entonces, la única manera de que esto pueda preceder al mínimo es que eso sea exactamente el mínimo. Entonces, esto, como el I me da el mínimo, esto parece establecer una relación de complementos entre A y B complemento, es decir, que A sería el complemento de B complemento. Entonces, para comprobarla, calculo que A o B complemento y me debería dar 1. A su vez, en este caso, como estamos suponiendo que B es un predecesor de A, por lo que sabemos de látices, en este caso B y A, yo necesito el O ahora, en este caso, como B precede a, B o A me da A, que es el mayor. Entonces, esto lo puedo reemplazar como B o A o B complemento, y aquí utilizando asociativa y conmutativa lo podemos expresar como A o B complemento, pero por definición de complemento B o B complemento me da 1 y por ley de identidad esto me da 1. Entonces aquí podemos concluir que como A y B complemento es 0 y A o B complemento es 1, esto implica que, por definición de complementos, que A es el complemento del complemento de B. Entonces, lo que concluimos es que A es igual a B. O vamos a ponerlo de la siguiente manera. A es el complemento del complemento de B y además por
hipótesis, porque en realidad creo que esto aún para una látiz no lo probamos, es cierto, pero aún no lo probamos, que el complemento del complemento me da el original. Así que como además, por hipótesis, B complemento, B era el complemento del complemento de B, entonces estas dos cosas juntas implican que A es igual a B. Pero cuando una látiz es complementaria, lo que quiere decir es que cada elemento tiene complementos y es único. Pero como L es complementaria, los complementos son únicos. Los complementos son únicos. Luego, A es igual a B, que fue lo que dijimos aquí, y eso contradice el hecho, y esto contradice que B es antecesor de A. Luego, si A es irreducible por unión y no tiene un elemento distinto del mínimo, luego el único antecesor posible de A es el mínimo y resulta que A es átomo. Entonces de esta manera uno prueba que en una látiz complementaria los únicos elementos irreducibles por unión son los átomos. Bueno, con respecto al ejercicio 17, es una látiz distributiva con máximo y mínimo, significa distributiva y acotada. Entonces me pide probar que si existe el complemento de un elemento es único. Lo voy a dejar como tarea, lo que les voy a dar como dato es que, como tenemos que probar que si existe complemento, me lo dice por hipótesis, tenemos que probar que es único. Entonces, como hacemos siempre, suponemos dos. Si suponemos que un elemento A tiene dos inversos, X e Y, por ejemplo, con lo cual tengan en cuenta que como son complementos, A y X me da 0, lo mismo que A y Y que A o X me da 1, lo mismo que A o Y. Entonces básicamente lo que les recomiendo es que tomen X, le apliquen la ley de identidad para escribirlo como X o 0, que tomen Y, lo apliquen la ley como identidad para escribirlo como Y o 0. Este 0 lo reemplazan como AI y este 0 lo reemplazan como, perdón, AIX, y aprovechándose que es distributiva, aplican la ley distributiva y van a llegar a la conclusión que X es igual a Y.